So there are some things in life that simply don't stay the same. If you don't use a language, you forget it. If you don't practice an instrument, you lose your touch. If you don't exercise muscles, they weaken. The same is true spiritually. Prayer is not simply something we know about. Prayer is something that we practice. And if we neglect it, our spiritual sensitivity begins to fade. Hay algunas cosas en la vida que simplemente no permanecen igual. Si no usamos un idioma, lo olvidamos. Si no practicamos un instrumento, pierdes la habilidad de tocarlo. Si no ejercitas los músculos, te debilitas. Lo mismo sucede espiritualmente. La oración no es simplemente algo que nosotros conocemos. La oración es algo que nosotros debemos de practicar. Y si la descuidamos, nuestra sensibilidad espiritual empieza a desvanecerse. So many Christians don't struggle because they don't believe in prayer. They struggle because they don't practice prayer. We know that we should pray. We intend to pray. We even talk about prayer. But somewhere between our good intentions and our busy lives, prayer becomes occasional instead of relational. Muchos cristianos no luchan porque no creen en la oración. Luchan porque no practican ellos la oración. Sabemos que debemos nosotros orar. Tenemos la intención de orar. Incluso nosotros hablamos de la oración. Pero en algún punto de nuestras buenas intenciones y nuestras vidas ocupadas, la oración se vuelve ocasional en lugar de volverse relacional. So this series is called All Kinds of Prayer because Scripture shows us that prayer is much more than just asking God for things. Prayer is listening, prayer is surrender, prayer is confession, prayer is thanksgiving, prayer is lament, prayer is praise, prayer is intercession, prayer is the language of a relationship with God. Como todos sabemos, esta serie se llama Todo tipo de oración, porque las Escrituras nos muestran que la oración es mucho más que pedirle cosas a Dios. La oración es también escuchar, la oración es rendirse, la oración es confesión, la oración es gratitud, la oración es lamento, la oración es alabanza, la oración es intercesión, la oración es un lenguaje de una relación que nosotros tenemos con Dios. So today we're going to start with a simple but foundational truth. Prayer is a spiritual muscle. Use it and it grows stronger. Ignore it and it gets weaker. But today we're going to start with God still speaks. So when we go to our text, if anybody have your Bibles, you want to open them up or it's on your phone, 1 Samuel chapter 3 is where we're going to be. And it starts off with verse 1 and it says, "The word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision." Hoy comenzamos con una verdad sencillamente, pero muy fundamental. La oración es un músculo espiritual. Úsala y se fortalece. Ignórala y se debilita. Dios todavía habla. Vayamos al texto y veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel capítulo 3 del verso 1. Dice: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. So that first sentence should grab our attention. It says the word of the Lord was rare. Why? It wasn't because God had stopped existing. It wasn't because God no longer cared. It wasn't because God lost his voice. The spiritual condition of Israel had become dull. The priest Eli had become spiritually passive. His sons had corrupted worship, and the nation had drifted. Esa primera oración debe captar nuestra atención. La palabra del Señor dice que era escasa. ¿Por qué? No era porque Dios hubiera dejado de existir. No era porque Dios ya no le importara a la gente. No era porque Dios hubiera perdido él su voz. La condición espiritual de Israel se había vuelto insensible. El sacerdote Elí se había vuelto espiritualmente pasivo. Sus hijos habían corrompido la adoración y la nación se estaba desviando del camino. So the silence wasn't because God was absent. The people had stopped listening. That should sound familiar. Many people today say, "I don't hear God."
But really, the better question might be, have we created enough space to listen? El silencio no era porque Dios estuviera ausente de ellos. El pueblo había dejado de escuchar a Dios. Eso debería sonarnos a nosotros algo familiar. Muchas personas hoy en día dicen, simplemente yo no escucho a Dios. La mejor pregunta sería, ¿hemos creado suficiente espacio para poner atención a Dios y escucharlo? So we live in one of the noisiest cultures in history. Our phones buzz, there's news alerts, podcasts, music, television, social media, emails. Silence has become uncomfortable. Yet throughout Scripture, God often speaks in quiet moments, not because he's weak, but because listening requires our attention. Vivimos en estos días en una cultura muy ruidosa de historia. Nuestros teléfonos vibran, alertas de las noticias, los podcasts, música, televisión, redes sociales, correos electrónicos. El silencio se ha vuelto incómodo. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, Dios muchas veces habla en momentos de quietud, no porque Él sea débil, sino porque escuchar requiere que pongamos atención. So let me give you an example. Has anybody ever been to a rock show before? Rock. Like rock and show. roll. Ah, yes, like rock, like music, yes, coming through the speakers. Okay. So if you stand next to somebody while you're at the speaker and they start whispering to you, can you really hear them still? The whisper isn't the problem, the noise is. So when we keep asking God why God isn't speaking, maybe it's because we've never turned down the volume of anything else. Vamos a poner un ejemplo, dice. ¿Quién de ustedes ha estado en un concierto de rock? Me imagino que nosotros somos de otro tipo de conciertos, no de rock, pero sí han estado en conciertos donde la música es volumen alto y todo, ¿verdad? Ahora imagínese tratar de escuchar a alguien susurrar mientras usted está junto a una bocina de un concierto. El susurro no es el problema, lo que es el problema es el ruido, porque usted no puede escuchar. Así que cuando seguimos preguntando por qué Dios no nos habla, tal vez sea porque nunca hemos bajado el volumen de todo lo que está alrededor de nosotros. See, Samuel wasn't looking for a mystical experience. He was simply available. And sometimes availability is more important than ability. God often speaks to people who simply make room for him. You see, Samuel had a lot to learn. And we're going to see that he needed to learn to be able to say the phrase, "Speak, Lord." Samuel no estaba buscando una experiencia mística con Dios, simplemente él estaba disponible. A veces la disponibilidad es más importante que la habilidad de hacer las cosas. Dios muchas veces habla a personas que sencillamente hacen un espacio para escucharlo a él. El profeta Samuel tenía mucho que aprender. Veremos qué necesitaba aprender a decir. Habla, Señor. So Samuel hears his name 3 times. He runs to Eli, and finally Eli realizes the Lord is actually calling the boy. Then Eli tells him, "Go back and say, the next time you hear it, you say, 'Speak, Lord, for your servant hears.'" So notice what Samuel doesn't say. He doesn't say, "Speak, Lord, only if I agree with you. Speak, Lord, only when it's convenient for me. Speak, Lord, if it fits my schedule." Samuel escucha una voz que llama su nombre. 3 veces corre hacia el profeta Elí. Finalmente, Elí se da cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Entonces el profeta Elí le dice, "Habla, Señor, porque tu siervo escucha." Observa lo que Samuel no quiso decir. Él no dice, "Habla, Señor, si yo estoy de acuerdo. Habla, Señor, si me conviene. O habla, Señor, si encaja en mi horario." See, no, his posture is surrender. Your servant is listening. Prayer isn't only talking, but prayer begins with listening.
Many of us have mastered monologue prayers. We tell everything that we want to God and everything that we need and everything that we're worried about, and then we say amen and simply go back to our phones. No, dice, la postura del profeta fue una postura de rendición. Tu siervo está escuchando. La oración no es solamente hablar, la oración comienza también con saber escuchar. Muchos de nosotros hemos dominado las oraciones como tipo monólogo. Le decimos a Dios todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, todo lo que nosotros nos preocupa, y luego decimos amén, e inmediatamente tomamos nuestro teléfono. So real relationships don't work that way. Imagine that you call up your spouse and you talk to them nonstop for 5 minutes, never letting them respond, then hanging up the phone. That's not a conversation. That's a broadcast. Las relaciones reales no funcionan así. Imagínense ustedes llamar a su cónyuge, hablar sin parar durante 5 minutos. Nunca deja que la otra persona responda y luego usted le cuelga. Eso no es conversación. Eso es nomás transmitirle un mensaje. So prayer is conversation. Sometimes God changes our circumstances, other times he changes us. But both begin by listening. La oración es una conversación. A veces Dios cambia nuestras circunstancias, otras veces nos cambia, pero a nosotros. Pero ambas cosas comienzan con saber escuchar. So we must spend some time learning to be quiet before God. Psalm 62, a psalm of David, gives us the next step. Psalm 62, verse 1, it says, or verse 5, "For God alone, O my soul, wait in silence." So David doesn't say, run around and panic. He says, wait. Debemos nosotros de dedicar tiempo a aprender a estar quietos delante de Dios. En el Salmo 62, el rey David nos dice, nos da el siguiente paso. Alma mía, en Dios solamente reposa en silencio. David no dice, corre de un lado a otro en pánico y dice, espera. You see, the word wait actually means to rest expectantly. Not emptying your mind, not trying to become nothing, but placing your attention upon God. So biblical silence isn't absence, it's attentive presence. We're not trying to escape life, we're learning to notice God. Esa palabra esperar significa descansar con expectativa. No es vaciar la mente, no es tratar de convertirse uno en nada, es ponerle atención a Dios. El silencio bíblico no es ausencia, es presencia atenta. No estamos tratando de escapar de la vida, estamos aprendiendo a notar la presencia de Dios. So it's difficult because we always confuse activity with productivity. Even spiritually, sometimes we think if I'm not saying something, I'm not praying. Yet some of the deepest moments with God happen when words stop. Esto es difícil porque confundimos nosotros actividad con productividad, incluso espiritualmente. A veces nosotros pensamos, si no estoy diciendo algo, no estoy orando. Sin embargo, algunos de los momentos más profundos con Dios ocurre cuando las palabras se detienen. So think about sitting beside someone you deeply love. Sometimes the richest moments aren't filled with conversation. You're simply together. Presence itself communicates love. Piensa en sentarte junto a alguien a quien amas y lo amas profundamente. A veces los momentos más significativos no están llenos de conversación. Simplemente estar juntos, la presencia misma comunica el amor de ambos. So prayer works in that same way. God isn't impressed by the number of words or even the kind of words. He delights in his children simply coming near. Jesus himself often withdrew to lonely places. So if the Son of God needed silence, how much more do we?
La oración también funciona así. A Dios no le impresiona la cantidad de palabras que usemos. Él se deleita en que sus hijos simplemente se acerquen a Él. Jesús mismo se retiraba con frecuencia a lugares solitarios. Si el Hijo de Dios necesitaba silencio, cuanto menos más nosotros. So once we listen and we spend that time in silence as we wait, we can then pour out our hearts. David continues in that same Psalm 62. He says, "Trust him at all times, O people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us." So notice the order. Silence first, and then honesty. Una vez que escuchamos y pasamos tiempo en silencio, entonces podemos derramar nuestro corazón hacia Dios. David continúa en el Salmo, dice, confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derrama tu corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio para nosotros. Observa el orden que Él usó. Primero usó el silencio, luego usó la honestidad. So we often reverse it. We panic first, talk second, and listen never. God invites something much deeper. Muchos de nosotros hacemos las cosas al revés. Primero entramos nosotros en pánico, después hablamos. Nunca escuchamos, pero Dios nos invita a algo más profundo. Pour out your heart. Not your polished heart, not your church version of your heart, not your Instagram version, but your real heart. Your fears, your grief, your anger, your confusion, your joy, your questions. Prayer isn't pretending that everything is fine. Prayer is bringing everything to the one who already knows. Derrama tu corazón, no tu corazón maquillado, no tu versión de tu corazón de iglesia, no tu versión de tu corazón de redes sociales. Derrama tu corazón real, tus temores, tus dolores, tu enojo, tu confusión, tu alegría, tus preocupaciones. La oración no es fingir que todo está bien. La oración es traerlo todo ante aquel que todo lo sabe. The Psalms often give us permission. David is the writer of the most of the Psalms there, but he often lifts up and he prays things about, I'm afraid, I'm angry, I'm exhausted, I'm confused, I'm thankful, I'm joyful. You see, nothing was off limits because God desires honesty more than performance. Los salmos nos dan el permiso de hacerlo. David oró y dijo, tengo miedo, estoy enojado, estoy agotado, estoy confundido, estoy agradecido, estoy gozoso. Nada estaba fuera de los límites, porque Dios desea honestidad más que una apariencia. So we can wonder, can I really tell God that? And the answer is yes. He already knows. Prayer isn't informing God, it's inviting him into what you're carrying. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿de verdad puedo decirle esto a Dios? ¿Debo contarle esto a Dios? La respuesta es sí. Total, Él ya lo sabe. La oración no es informar a Dios, es invitarlo a entrar en lo que estamos nosotros cargando para que Él cargue con nosotros. You see, children don't filter themselves around loving parents. When they're hurt, they cry. When they're excited, they laugh, they smile. When they're scared, they run to their parents or grandparents. That's the relationship God desires. Not polished religion, but authentic dependence. Los niños no se filtran frente a los padres amorosos. Cuando ellos están heridos, cuando lloran, cuando están emocionados, ellos ríen. Cuando tienen miedo, corren hacia mamá o corren hacia papá. Eso es una relación que Dios desea también con nosotros. No una religión pulida, sino que Él necesita una dependencia auténtica. So we need to learn that listening requires obedience. See, Samuel finally hears God, but the message isn't easy. It's a message of judgment against Eli's household. So Samuel has a choice. Does he ignore it or does he obey it? También necesitamos aprender a escuchar
porque escuchar requiere obediencia. Samuel finalmente escucha a Dios, pero el mensaje no era fácil. El mensaje de juicio era contra la casa del profeta Elí. Samuel tiene una decisión que tomar: ignorarlo o obedecerlo. So listening isn't complete until obedience follows. Sometimes we say, I just want God to speak. But what if God is waiting for us to obey what he's already said? Escuchar no está completo hasta que nosotros entramos a la obediencia. A veces decimos, solo quiero que Dios hable, pero ¿y si Dios está esperando que obedezcamos lo que Él ya dijo? See, prayer is never merely receiving information, it's responding in faith. The more Samuel obeyed, the more God entrusted to him. La oración nunca consiste solamente en recibir nosotros información, es responder nosotros con fe. Mientras más obedecía Samuel, más Dios le confiaba las cosas a él. Because later on in Samuel it says that the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. Samuel became known as a prophet. But where did it begin? One quiet night, one listening heart, one willing servant. Más adelante en las Escrituras nos dice que el Señor estaba con él y que no dejó que ninguna de sus palabras cayeran a tierra. Samuel llegó a ser conocido como profeta. ¿Dónde comenzó todo esto? Una noche tranquila, un corazón dispuesto a escuchar, un siervo que estaba dispuesto a obedecer. So just as we started this message off with, we need to use it or lose it. Prayer really is like a muscle. Nobody accidentally becomes physically strong. It takes repetition, consistency, and daily practice. Así que, tal como comenzó este mensaje, necesitamos usarlo o perderlo. La oración realmente es como un músculo. Nadie se vuelve físicamente fuerte por accidente. Requiere repeticiones, constancia y práctica diaria. So the same is true spiritually. Many people wait until the crisis comes. Then they try to pray. But crisis isn't the best time to build a prayer life. It's when you depend on the strength you've already developed. Daily prayer becomes for us, daily prayer prepares us for unexpected days. Lo mismo pasa espiritualmente. Muchas personas esperan hasta que llegan a una crisis, entonces intentan orar. Pero la crisis no es lo mejor y no es el mejor momento para construir una vida de oración. Es cuando dependemos de la fuerza que ya hemos desarrollado. La oración diaria nos prepara para esos días difíciles y días inesperados. For example, think about firefighters. They don't wait until the building is burning before they learn how to use the equipment. They've already trained. So when the emergency comes, their response is natural. Miremos este ejemplo. Pensemos en los bomberos. Ellos no esperan hasta que un edificio esté en llamas para aprender a usar el equipo. Ellos entrenan diariamente, repetitivamente. Así que cuando llega la emergencia, su respuesta ya es natural. So prayer works the same way. We practice God's presence every day. Then when life catches fire, our instinct is already to run to him. La oración funciona de la misma manera. Practicamos la presencia de Dios todos los días. Entonces, cuando la vida se enciende, nuestro instinto ya es correr hacia sus brazos de Él. But much like all the stories in Scripture, Christ is at the center of this one too. Ultimately, this story points us beyond Samuel. There is one who perfectly listened to the Father. Al igual que todas las historias de las Escrituras, Cristo también está en el centro de todas ellas. En última instancia, esta historia no señala más allá de Samuel. Hay uno que escuchó perfectamente al Padre Celestial. Jesus often withdrew to lonely places to pray. Jesus poured out his heart at Gethsemane. Jesus listened perfectly. Jesus obeyed completely, even when obedience led him to the cross.
Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para poder orar. Jesús derramó su corazón en el Getsemaní. Jesús escuchó perfectamente. Jesús obedeció completamente, incluso cuando la obediencia lo llevó hasta la cruz. So where Samuel said, "Speak, Lord," Jesus says, "Not my will, but yours be done." Because of his death and resurrection, the curtain separating us from God was torn in two. We don't need a prophet to hear God for us. We have direct access to the Father through Christ. Donde Samuel dijo, habla Señor, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por su muerte y resurrección, el velo que nos separaba de Dios fue rasgado en dos. Ahora nosotros no necesitamos un profeta o un profeta que escuche a Dios por nosotros. Ahora nosotros tenemos el acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. So the Holy Spirit now dwells within believers. Prayer is not an appointment with a distant God, it's a communion with a loving Father. El Espíritu Santo ahora habita dentro de cada creyente. La oración no es una cita con un Dios distante, es comunión con un Padre amoroso. So as we close today, this week I want to challenge every person here and everybody who's listening online as well with a simple daily rhythm. Not an hour, not a complicated system, but I want you to take 10 minutes. Al cerrar el día de hoy, esta semana queremos desafiar a cada persona aquí con un ritmo diario y muy sencillo. No una hora, no un sistema complicado, sino invierte 10 minutos en orar y hablar con Dios. So the first 2 minutes, be still. Put your phone away, sit quietly, pray. Speak, Lord, for your servant is listening. En los primeros 2 minutos, quédate quieto, aguarda el teléfono, siéntate en silencio, ora y solo di, habla Señor, porque tu siervo está escuchando. The next 5 minutes, read a portion of Scripture slowly. Ask, what is God showing me? What is God inviting me to believe? What is God asking me to obey? Los siguientes 5 minutos, lee lentamente una porción de las Escrituras y pregúntate, ¿qué me está mostrando Dios? ¿Qué me está invitando Dios a hacer y a creer? ¿Qué me está pidiendo Dios que obedezca? And then the final 3 minutes, pour out your heart. Tell God everything, nothing hidden, nothing polished, everything surrendered. Because prayer isn't merely something Christians believe in. Prayer is how children of God live with their Father. Y los últimos 3 minutos, derrama tu corazón hacia Él. Dile todo, nada escondido, nada maquillado, todo rendido, porque la oración no es solamente algo en los que los cristianos creen. La oración es la manera en que los hijos de Dios viven junto a su Padre. So use it or lose it. But when you use it, day after day, conversation after conversation, quiet moment after quiet moment, you'll discover that the God who called Samuel is still calling people today. And perhaps in the quiet, you'll hear him whisper your name. Will you hear it? Will you say, "Speak, Lord, for your servant is listening," in Jesus' name? Así que úsalo o piérdelo. Pero cuando lo uses, día tras día, conversación tras conversación, momentos de quietud tras momentos de quietud, descubrirás que el Dios que llamó a Samuel todavía llama a personas hoy en día. Y quizás en la quietud que tú escuches el susurro, puedas escuchar tu nombre, lo oirás y dirás, habla Señor, que tu siervo está escuchando, en el nombre de Jesús. Amen. Please stand and pray. Nos ponemos de pie para orar.